My Little Pony Fanfic. ¿Qué pasó con la armonía? Capítulo 44. ¿Vienen y van? ¿Qué motivo hay? Castillo de Canterlot por la mañana. Al día siguiente las portadoras estaban preparándose para regresar a Ponyville. Ahora que los trenes se habían regularizado abordarían el del mediodía. Todas se encontraban preparando sus maletas, todas a excepción de una. Pinkie Pie estaba caminando por los pasillos del castillo en dirección a la oficina del capitán de la Guardia Real. Si tenía suerte, Shining Armor se encontraría solo y podría hablar con él acerca del verdadero paradero de Dwight. La noche anterior lo había estado pensando y llegó a la conclusión de que si ella pudiera volver a ver a una de sus hermanas lo haría sin dudar. Si sus hermanas pudieran regresar a este mundo no necesitarían su permiso para visitarla, pues estarían en su derecho. Shining Armor tenía derecho de ver a Dwight. Sin embargo, no puedo arriesgarme a llevar a alguien más, solo se lo puedo decir a él, pensó Pinkie mientras daba vuelta en una esquina. Ahí vio al unicornio blanco a punto de entrar a una habitación, pero también escuchó murmullos que se acercaban cada vez más. Pinkie corrió y empujó a Shining Armor dentro de la habitación y cerró la puerta abruptamente tras ella. Shining Armor la vio extrañado, ambos se quedaron viéndose sin decir palabra, sin una expresión clara en su rostro hasta que el capitán rompió el silencio. Pinkie Pie. ¿Sucede algo? Cuestionó el corcel. Necesito hablar contigo, dijo con voz pausada, como si le costara articular las palabras, pero antes quiero que me prometas que no le dirás a nadie lo que te voy a decir. Shining la vio inquisitivo, tal vez pensará que era algo malo, tal vez pensará que se trataba de alguna locura debido a su reciente trauma, o tal vez su instinto le dijera que debía ser algo importante. De cualquier manera suspiró pesadamente y asintió. Es sobre Dwight, soltó abruptamente Pinkie. ¿Qué? ¿Sabes algo de ella? Preguntó Shining con esperanza en la voz. Esta esperanza se convirtió en felicidad cuando vio a la terrestre rosada asentir. Shining esbozó una sonrisa que desapareció al darse cuenta de algo. Espera un momento, si sabes algo de ella. ¿Por qué no se lo reportaste a las princesas? Cuestionó el capitán. Pinkie se limitó a desviar la mirada. Hey Pinkie, sé que han pasado muchas cosas, pero esto sin duda es información que la princesa Celestia, por más mínima que sea, debería saber. ¿Es eso? No puedo decirte lo que sé, solo puedo mostrártelo y para ello necesito que vayas a Ponyville, dijo seriamente Pinkie y lo miró a los ojos. Por favor Shining, confía en mí y no le digas a nadie, ni siquiera a Cadence. Shining hizo una mueca, no le gustaba ocultarle cosas a su esposa y mucho menos guardar información relevante a Celestia. Sin embargo, se trataba de su hermana, sea lo que sea que Pinkie supiera, podría acercarlo a saber su paradero. Una fuerte brisa entró por la ventana provocando que algunos papeles cayeran, entre ellos el informe de heridos del tren de Ponyville. Shining Armor abrió la boca para pronunciar unas palabras. Ponyville / cafetería. Me alegra mucho que hayas venido Sunburst, dijo alegremente Starlight mientras le entregaba un menú a su amigo. No te preocupes, yo invito, pide lo que quieras. Gracias Starlight, la verdad es que he estado ocupado en Ponyatan, trabajando en los laboratorios, contesta Sunburst con una mirada triste mientras hojea el menú, ¿sabes? He estado pensando y quería agradecerte. ¿Ah sí? ¿Por qué? Starlight dejó a un lado y lo miró atenta, cosa que puso un poco nervioso a su amigo. Bueno, es que, creo que tú me salvaste, dijo y se atrevió a mirarla con una sonrisa, porque aquel día, en el que el Rey Sombra regresó al Imperio, por suerte tú me habías pedido ayuda y por ello yo me salvé de... Bueno, en pocas palabras fuiste como un milagro que me salvó la vida. Sunburst esbozó una sonrisa nerviosa. Starlight por otro lado fue invadida por una enorme alegría al escuchar las palabras de su amigo. Así es Sunburst, yo soy tu luz de estrella. Tu único milagro, pensó para sí misma la unicornio. Pobre Sunburst, tan inocente, confiando en su amiga de la infancia. Si tan solo supiera que ese día Starlight estaba totalmente consciente de lo que pasaría en el Imperio de Cristal, si tan solo supiera que esa llamada de ayuda había sido totalmente planeada. Si supiera que Starlight, lejos de ser un milagro, era un tipo de maldición. Pasaron un tiempo hablando del nuevo trabajo de Sunburst, bromeando de cosas triviales y disfrutando de su almuerzo hasta que la conversación tomó un giro inesperado. ¿Cierto quisieras acompañarme al hospital? Preguntó el unicornio. ¿Te sientes mal? Preguntó Starlight, a lo que su amigo negó con una risa. No, para nada.
Es solo que escuché que varios ponis siguen internados por el accidente del tren y vine justo a ver si podía hacer algo, estudié algunos hechizos de sanación así que tal vez... Ante estas palabras Starlight dejó de comer y bajó la mirada para ocultar su enojo en la mirada. Entonces, ¿no viniste solo a verme? Cuestionó en un hilo de voz la unicornio. Oh, claro que vine a verte Star, después de todo me quedaba de paso y extrañaba pasar tiempo con mi amiga. Pero también quería venir a ayudar, lo que pasó fue muy trágico. Pero fue increíble, ¿no crees? Alguien hizo caer un tren en movimiento, debió de ser alguien muy poderoso, ¿no crees un burst? Preguntó Starlight mientras trataba de no explotar. ¿Qué? Dijo alarmado Sunburst. Para nada Starlight, quien sea el responsable de eso no sería alguien increíble, sería un monstruo. Si la princesa Duilit estuviera aquí, sin duda ya hubiera sanado a muchos, pero como ella está desaparecida y los mejores hechizos de sanación son complejos y requieren mucha magia, pensé que tal vez nosotros podríamos... Bueno, pues suerte con tu tarea, pero yo tengo cosas que hacer. Dicho esto, Starlight se teletransportó a otro lugar en un instante. Sí, el pobre Sunburst tuvo que pagar la cuenta mientras se encontraba desorientado por la actitud de su amiga. Castillo de Canterlot barra un poco más tarde. ¿Estás bromeando, no? Preguntó Cadence con una mezcla de tristeza e incredulidad a su esposo. Shining negó con la cabeza, pero, ¿por qué tienes que ir tú? Podrían mandar a Burstlit o a alguien más. Sí, pero le he pedido a la princesa Celestia ir personalmente, cariño. Necesito investigar algunas cosas en Ponyville e interrogar a los encargados de la estación. Hasta ahora no han mandado a nadie. Shining se acercó a la princesa y le recogió con cariño un mechón de cabello salido. Shining, pero, apenas van 3 días desde que regresaste. Deberías descansar de todo esto, dijo con tristeza Cadence, si bien desde que volvió ambos habían pasado la mayor parte del tiempo juntos, Shining no había descansado de sus deberes de capitán de la Guardia Real. Shining la miró con una opresión en el pecho, no le gustaba ver a Cadence triste y mucho menos mentirle de la razón por la que tenía que ir. Ya había sido suficiente con tener que hallar una excusa creíble para que Celestia lo dejara ir. Iré y volveré hoy mismo, para las 10 de la noche estaré aquí. Además a Celestia le pareció bien para que vea que las portadoras llegan a salvo, ya sabes por si acaso. Argumentó de manera optimista, sin embargo no obtuvo una buena reacción. ¿Asegurar que lleguen a salvo? La voz de Cadence sonaba preocupada y su cara cambió totalmente. ¿Eso quiere decir que hay peligro, no? Shining conocía esa expresión en la princesa del amor, si bien ante todos Cadence actuaba siempre serena y calmada, la realidad era que solía preocuparse demasiado por todo a tal punto que en ocasiones sufría pequeños ataques de ansiedad. Shining la abrazó fuertemente contra su pecho mientras acariciaba su nuca para tranquilizarla. Estaré bien, sin duda volveré hoy mismo en la noche, es más te traeré uno de esos pasteles que tanto te gustan de Sugar Cup Corner para cenar, los selva negra de la señora Kay que te encantan. Shining había dado en el blanco, por la mente de su esposa pasó la imagen de aquel pastel que comió la primera vez que visitó a Duilit en Ponyville. Su estómago gruñó en respuesta al antojo y Shining simplemente rió mientras se separaba del abrazo. ¡Ey! Reclamó Cadence mientras lo miraba con reproche por burlarse, aunque al final se unió a las risas. Justo a las 12 del mediodía, las portadoras de la armonía junto a Shining Armor abordaban el tren con destino a Ponyville. Imperio Oscuro barra al mismo tiempo. Al bajar las escaleras del pasadizo en la sala del trono, se encontraban 5 puertas. Todas iguales a excepción de una que tenía incrustada una gema de color verde. Dentro de aquella habitación se encontraba el Rey Sombra junto con su nueva colega de nombre Ellen. Ellen, a pesar de ser una pony terrestre, podía usar magia, pero evidentemente esta no era magia común ni algo con lo que ella hubiera nacido. Esta pony es lo que algunos llaman bruja. Su magia la obtuvo gracias a sacrificios de ponis y quizás otros seres. Frente a ellos se encontraba encadenado uno de los potrillos con sus ojos cubiertos por la magia de sombra y una expresión de miedo total. Bien, ya puedo sentir el suficiente temor en el niño. Prosigamos, dijo el rey y quitó del niño su hechizo. El potrillo cayó al suelo llorando después de haber visto su peor pesadilla. Perfecto, dijo Ellen con una sonrisa mientras se acercaba al niño.
Su collar empezó a emitir algo parecido a un humo negro, la pony alzó su pezuña derecha y en esta se empezó a concentrar una esfera irregular de magia que intercalaba de un rojo carmín a un negro azulado. Hoc staris donum est puer pauper. In tenebris latent naiveti tantum fata. Ex manulus ad angelum qui est donum ofere tibi odie. Se, quod est etiam angelus daemonium, ius. Suscipere poenam. Mientras recitaba estas palabras, tocó al niño en su frente. En ese momento la esfera de magia se disipó rodeando todo el cuerpo del pequeño. El pequeño pony empezó a emitir gritos desgarradores mientras lágrimas caían de sus ojos, los cuales apretaba con fuerza debido al enorme dolor que sentía. Su pequeño cuerpo poco a poco se iba deformando. Los huesos de sus patas traseras comenzaron a crecer tanto que atravesaron su piel para salirse por sus pezuñas, el pelaje de su pecho se empezó a endurecer aún cuando parecía haber formado un tipo de escamas, lo mismo pasó en su lomo. El potrillo no resistió continuar con la transformación y su vida se apagó mientras aún lo rodeaba el aura de magia. Ellen suspiró pesadamente, como si estuviera decepcionada. Ya no tiene vida, no puedo moldear algo que no está vivo, masculló irritada e hizo desaparecer la magia, el cuerpo sin vida del niño cayó al piso. El Rey Sombra tenía una expresión dura, parecía aún estar analizando el experimento, se acercó al cadáver del potro y empezó a examinarlo, tiró un rayo de magia regular al pecho, y en efecto, las escamas que se habían formado rebotaron el rayo. Sombra sonrió y asintió, después se dio la vuelta y caminó hacia la salida, antes de irse de la habitación dijo. La piel reforzada fue un éxito, sin embargo deberé considerar que tan práctico será el seguir intentando forzar un crecimiento. Sombra vio de reojo los huesos salidos. Para que eso funcione debes hacer crecer todo o pasarán cosas así. Pero eso llevará tiempo, el cual no tenemos. El unicornio azabache salió del cuarto y subió las escaleras. Una vez que estuvo frente a su imponente trono meditó más las cosas. Las alicornios son poderosas, y el ejército de Equestria supera en número al ejército del imperio inclusive con los ponis que forzó a unirse al mismo. Por ahora los elementos de la armonía no eran un problema pero aún estaba ese Draconecus. Además, el que el antiguo príncipe y algunos ponis lograran escapar de sus soldados oscuros le hizo ver que debía fortalecerlos más. Pero la paciencia no era su fuerte, la magia sí y por ello empezó a desarrollar hechizos que les dieran cualidades ventajosas. El único problema es que no podía realizar todo solo, por la cantidad de magia oscura que se necesita, a pesar de ser muy poderoso seguía siendo un unicornio. Fue entonces cuando Ellen llegó, la bruja podía recargar sus poderes mágicos con mayor facilidad y de esta manera las cosas podrían seguir avanzando. Disfrutaré cada segundo, y esta vez no pararé hasta verlas en total desesperación y entregadas completamente a la soledad, tal y como un día provocaron eso en mí, mis queridas Celestia y Luna. Susurró Sombra mientras se sentaba en su trono y veía el inmenso salón delante de él. Muchos años atrás, él no estaba sentado en el trono, sino que se encontraba parado a un lado de él y en ese salón dos jóvenes alicornios se arrodillaban ante la soberana. Le agradezco que aceptará recibirnos, Reina Amore. Soy la princesa Celestia y ella es mi hermana la princesa Luna, somos las herederas del reino de Equestria, dijo la mayor mientras hacía una reverencia. Mucho gusto jóvenes princesas, es un honor tenerlas en el imperio, debió ser un viaje largo así que les mandé a preparar habitaciones, dijo la reina mientras volteaba a ver al joven azabache a su lado. ¿Podría mostrarles el camino, Duque Sombra? Capítulo 45. Hermanos. El viaje en tren transcurrió sin imprevistos, llegaron en tan solo una hora. Cuando las portadoras se despedían de Shining, el cual se quedaría en la estación del tren para tomar declaraciones e investigar lo que pudiera, Pinkie les informó que iba a quedarse con el unicornio. ¿De qué estás hablando, terroncito? Debes estar muy cansada. Vamos a la granja, dijo Applejack tratando de convencerla. No, me voy a quedar aquí, contestó firme la pony rosada. Querida, deja a Shining trabajar. No seas necia ahora por favor, le comentó Rarity al pensar que solo lo hacía para darles más problemas. No hay problema chicas, si quiere quedarse no veo inconveniente, interrumpió Shining Armor. Todas le vieron incrédulas, no es un trabajo pesado y Pinkie no dará tantos problemas como mi hija. Además deben estar algo cansadas de estar siempre al pendiente. Si les tranquiliza la idea dejar a tu granja cuando acabe está bien.
La realidad es que cuidar de Pinkie en efecto era agotador, sus cambios de ánimo las desconcertaban y muchas veces debían comerse sus palabras para no provocar una pelea, esto era en especial difícil para Rainbow. La querían mucho, era su amiga y hacían todo para ayudarla, pero la verdad es que ni siquiera ellas estaban del todo bien. Finalmente aceptaron la propuesta de Shining Armor y se fueron. Bien, entonces sígueme, dijo Pinkie mientras se daba la vuelta, pero el unicornio la detuvo. No, primero debo ir a tomar las declaraciones. Pensé que solo era una excusa para venir. Fue una excusa para que yo viniera, pero es algo que ya tenía planeado mandar a hacer. A regañadientes Pinkie tuvo que acompañarlo, mientras él entraba a las oficinas, ella se quedó afuera en un banco mirando al cielo. Después de escuchar y hacer preguntas a varios ponis, fueron a las casas allegadas a la estación a preguntar lo que habían visto. Pinkie observaba de lejos cómo Shining hablaba con los ponis. ¿Qué le estarán diciendo? La cara de Shining es muy seria. La pony rosa vio como el unicornio blanco se acercaba a ella con la misma mirada perdida que tenía Duilig cuando trataba de resolver algo. Bien, ¿ya nos vamos?, preguntó Pinkie. Sí, vamos, muéstrame. La voz del corcel se escuchaba cansada. Ambos caminaron hasta llegar a la entrada del bosque Belfrere. ¿Al bosque? Sí, no me digas que el capitán de la Guardia Real le tiene miedo. No le tengo miedo, le tengo respeto y sé que es peligroso aventurarse así sin más. ¿Quieres volver a ver a Duilig o irás como las otras lo hicieron? Le retó Pinkie mientras se adentraba al bosque. Shining Armor la siguió sin decir palabra. Cuando se dieron cuenta habían llegado al antiguo castillo de las dos hermanas. Lo rodearon y entraron por la puerta de atrás. Entonces, ¿encontraste una pista en este castillo?, preguntó Shining. La voz de aquel corcel llegó a los oídos de una yegua que dejó caer un libro en la habitación de al lado. Shining Armor se puso frente a Pinkie al pensar que alguien más estaba en el castillo. ¿Quién está ahí? Muéstrate ahora. Habló con determinación Shining. Los pasos se acercaban, Shining iluminó su cuerno listo para atacar en caso de ser necesario. Pinkie no dijo ninguna palabra. Pronto, en la puerta se pudo ver a una joven alicornio de color lavanda, su cabello estaba desarreglado. El hechizo del capitán se esfumó de inmediato, su cara se quedó en blanco al verla. Por un momento pensó que se trataba de un fantasma o una ilusión hasta que escuchó nuevamente su voz. Hermano?, preguntó con voz temblorosa Duilig. Duili, dijo él débilmente. Ambos se acercaron lentamente, extendieron sus cascos y al hacer contacto supieron que era real, esto era muy real. Sin pensarlo, los dos se abrazaron fuertemente, Duilig se aferró a su hermano. Shining la rodeó completamente para pegarla a su pecho como si la quisiera protegerle de algún monstruo. Estás aquí, finalmente te encontré, dijo él con la voz entrecortada mientras lloraba. Hermano, pensé que tú, cuando Pinkie me dijo lo del imperio, dijo Duilig con dificultad pues sus sollozos dificultaban que las palabras salieran, pensé que no te volvería a ver. Pinkie los observaba con el corazón encogido, finalmente Duilig estaba con su hermano, una escena que ella jamás volvería a experimentar en carne propia. Pero por alguna razón sonreía porque podía sentir que ellos estaban felices, muy felices. Después de todo, fui capaz de volver a dar alegría, pensó mientras lágrimas caían también de su rostro, su cutie mark brilló tenuemente. Finalmente se separaron del abrazo, Shining tomó la cara de su hermana y limpió sus lágrimas. ¿Dónde has estado?, preguntó tratando de sonar calmado, pero por alguna razón parecía asustado. Lo siento, perdóname por favor, suplicó Duilig. Sus ojos parecían a los de un cachorro, Shining sonrió levemente al recordar su infancia, cuando Duilig se metía en problemas o quería alguna cosa ponía esa misma mirada. Una calidez golpeó su pecho. Está bien, puedes contarme cuando estés lista. Vamos, debemos ir a Canterlot, las princesas estarán muy felices de saber que estás bien, dijo Shining alegremente y la tomó del casco para salir del castillo. Pero Duilig se detuvo abruptamente y bajó la mirada, al verla Shining supo que había algo mal. Lo siento hermano, pero no puedo ir, la voz de Duilig era sombría. Su hermano no entendía nada. Duili, no digas eso, vamos todos te hemos extrañado mucho, te prometo que nadie más te alejara de nosotros nuevamente. Shining trató de poner su casco en el hombro de su hermana menor pero ella retrocedió. Nadie me alejo de ustedes, susurró la alicornio. ¿Qué? Nadie me alejó, yo me fui. Yo vi. Gritó Duilig llorando.
Shining miró a Pinkie, la pony rosada le devolvió una mirada triste y negó con la cabeza. ¿Por qué no me dijiste? Shining Armor estaba claramente herido. ¿Qué fue lo que pasó para que hicieras esto? Willy, por favor confía en mí, cuéntamelo. La alicornio se secó las lágrimas, y al ver los ojos azules de su hermano se sintió tranquila. Su hermano mayor siempre había estado ahí para ella, escuchándola y ayudándola, nunca la juzgaba y siempre le brindó su apoyo. Si puede confiar en alguien es en él. Está bien, te lo contaré. Canterlot / Castillo Real. ¿Qué postura tomará Equestria ante los recientes hechos? ¿El Capitán Armor volverá a comandar a la Guardia Real? ¿Cuál es el estado de los ponis de cristal? ¿Qué pasará con ellos? Los reporteros no dejaban de bombardear a las princesas con aquellas preguntas. Básicamente habían irrumpido a la fuerza en el castillo exigiendo una audiencia con las princesas, después de que los guardias se dieran cuenta de que sería inútil tratar de que se fueran sin necesidad de usar la fuerza, Celestia tomó la decisión de concederles la auditoría. Los hechos ocurridos son realmente lamentables y entiendo que todos estén muy angustiados, dijo serenamente Celestia. Los ponis de cristal ya han sido atendidos, solo algunos presentaban deshidratación y desnutrición en grado leve. A los ponis se les asignará un hogar de acogida en diferentes lugares del reino, los niños que no tienen familiares serán enviados al orfanato de Canterlot. Todos recibirán una ayuda económica. Los reporteros anotaban cada palabra que decía su princesa, parecían satisfechos con la respuesta. Sin embargo, Celestia tenía un nudo en la garganta al no poderles decir enteramente la verdad. En realidad, aunque no tenían daños físicos, su estado de ánimo era inestable y estaban muy preocupados por su hogar, no habían suficientes hogares de acogida, por lo que tendría que imponerles a algunos nobles el recibir a los ponis, si bien les daría ayuda económica solo sería al principio puesto que habían más gastos que cubrir y sería imprudente gastar demasiado cuando en un abrir o cerrar de ojos puedan ser atacados nuevamente. Pero todo esto no se los podía comentar o su amado reino caería en el caos y miedo, debía afrontar esto sin que sus ponis se percatasen. El capitán Shining Armor seguirá con sus labores, justo ahora viajo a Ponyville para investigar acerca del tren, de igual manera está trabajando en otras líneas de investigación de diferentes percances. Por ahora no realiza entrenamientos físicos para resguardar su salud, pero dentro de una semana se prevé que pueda reincorporarse totalmente y entrené a los guardias para cualquier eventualidad. ¿Eventualidad? Habrán más eventualidades mientras Equestria siga sin responder. Con todo respeto princesa, pero el Imperio de Cristal fue tomado hace más de medio año y no se han tomado acciones, dijo una joven reportera. Celestia podía descifrar su mirada de ira e inconformidad. Lo sé, por ello mi hermana, mi sobrina, el capitán Armor y yo hemos tomado una decisión. La voz de Celestia, a pesar de escucharse firme, escondía un gran temor. Equestria no seguirá permitiendo esto. Hemos de intentar entablar el diálogo, pero si no resulta favorable para el reino y la liberación del imperio, hemos de declarar la guerra. A unas cuantas habitaciones de ahí se encontraba Cadence, Flurry y Spike. La pequeña alicornio jugaba con unos peluches de osos mientras imitaba los gruñidos. Aquellos peluches habían sido un regalo de su tía Duilit. Spike sostenía en sus garras un caballo de madera mientras le seguía el juego a la alicornio. «Oh no. Unos salvajes osos», decía Spike mientras simulaba que el caballo corría. Flurry emitió un gruñido y lanzó los osos contra el caballo de madera, después abrazó a todos sus juguetes y rió mientras caía de espaldas. «Ahora son amigos», decía con inocencia la pequeña. Cadence la miraba con una sonrisa fingida, estaba bastante preocupada. «Hija, en realidad lo que hubiera pasado es que tus osos se hubieran comido al caballo», pensó con tristeza la princesa del amor. «Oye Spike», dijo Cadence y el dragón volteó, «¿has hablado con Thorax?» Spike bajó la mirada y negó con la cabeza. Desde que Duilit se fue no había contestado a ninguna carta ni de Thorax ni de Ember. Ember le vino a visitar una vez, pero él se negó a verla y al parecer eso le enojó porque a partir de ahí solo recibió cartas de Thorax. «No he abierto ninguna carta», dijo con tristeza Spike, «sé que eran mis amigos pero, ¿son tus amigos Spike?», corrigió Cadence a lo que el dragón negó con la cabeza. «No, en realidad no estoy seguro de ello». «¿Por qué?».
Ellos siguieron ayudando tanto como pudieron, incluso Tórax fue el que nos informó de que había rumores sobre Shinin. Lo sé, pero, al final pueden darnos la espalda o terminar de decepcionarnos. ¿Les guardas rencor a las chicas?, preguntó Cadence refiriéndose a las portadoras. No lo sé, ellas se equivocaron y por mucho tiempo quise olvidarme de eso, pero, ahora que volvieron me di cuenta que ellas también estaban sufriendo, contestó con pesar Spike, y eso también me confunde, porque eso quiere decir que lo volví a hacer, ¿no? Volví a ignorar los verdaderos sentimientos de los seres que me importaban. Yo también las hice de lado justo como ellas hicieron antes con Duilly, y si se trata de una cadena de errores. Spike se llevó las garras a la cara tratando de taparla, Cadence se acercó a él. Hay sentimientos que necesitan ser expresados en palabras o de lo contrario pasan inadvertidos, dijo Cadence mientras quitaba las garras de la cara del dragón, pero si esas palabras se expresan también necesitan que las escuchen o se quedarán varadas. Deberías de leer las cartas y darles una respuesta. Deberías hacerlo ahora antes de que sea tarde, pensó la princesa, mamá. ¿Pique? Quiero comer, interrumpió Flurriar mientras trataba de ponerse de pie. Bosque Everfree / Antigua Castillo de las Dos Hermanas. Los tres ponis estaban en silencio después de haber escuchado todo. Willy no se atrevía a levantar la mirada ya que temía encontrarse con unas miradas desaprobatorias. Era la primera vez que contaba todo lo que había sucedido puesto que antes no se lo había explicado del todo a Pinkie. Ahora tanto ella como su hermano mayor sabían todo. Pinkie no podía terminar de procesar todo lo que había escuchado, se llevó los cascos a la cabeza puesto que empezaba a sentir un ligero dolor. ¿Cómo pudo Duilly cargar con todo esto?, pensaba para sus adentros. Shining Armor se levantó en silencio, Willy al escucharlo supuso que saldría del castillo, que se iría seguido de Pinkie y finalmente volvería a quedar sola. Basta decir que eso no fue lo que pasó. El unicornio se acercó a su hermana y levantó su cara, Willy pudo ver los ojos llorosos de su hermano mayor viéndola con un gran dolor. Lo siento Duilly, susurró Shining para abrazarla, debió ser muy duro para ti, yo, lo lamento, confié en que eras fuerte y podías enfrentar lo que fuera y por ello me olvidé de que sigues siendo aquella pequeña unicornio que juré cuidar con mi vida. Perdóname, debí estar más cerca de ti. Willy soltó en llanto. Quería decirle que no era para nada su culpa, él tenía ahora una familia propia por la cual ver y fue ella la que no dijo nada de lo que pasaba hasta que fue muy tarde, pero cada vez que trataba de hablar rompía más y más en llanto. Pinkie solo los veía a ambos, no lloraba, no quería pensar en nada, solo veía como Shining movía los labios, diciendo palabras para consolar a su hermana, pero la pony rosada no podía distinguir qué era lo que decía, no podía escuchar el llanto de su amiga, solo había un zumbido en su cabeza. Eran las 8 de la noche cuando tuvieron que marcharse, fue sumamente difícil volver a despedirse, pero al menos ahora Shining sabía dónde estaba su hermanita. Lamento que ahora tengas que cargar tú también con este secreto, hermano, dijo Duilly mientras bajaba las orejas. Duilly, nosotros siempre hemos cargado con secretos, contestó Shining con media sonrisa, cuídate mucho, vendré a verte en cuanto pueda, ¿está bien? Yo también me escaparé en cuanto pueda, dijo Pinkie mientras le entregaba al alicornio una galleta, las horneé hace unos días, aún debe estar buena. Willy abrió los ojos de sorpresa y después sonrió, le alegraba saber que Pinkie había vuelto a hornear. La galleta estaba un poco quemada de los bordes pero eso no importaba, la alicornio se comió la galleta y le dijo lo deliciosa que estaba. Pinkie prometió traerle un cupcake la próxima vez. Como lo había prometido, Shining fue hasta la granja de Applejack a dejar a Pinkie, ella se pasó directo a su habitación. ¿Descubriste algo?, preguntó Applejack. Muchas cosas en realidad, pero aún son solo datos aislados y debo tratar de conectarlos, contestó Shining. Asegúrate de mantenernos informadas. Claro, nos vemos. Antes de partir, Shining pasó a comprar un pastel entero de selva negra para su esposa y unas galletas de animalitos para su hija. Al abordar el tren vio por la ventana el castillo de la amistad que antes era habitado por su hermana y frunció el ceño. Ahora más que nunca le parecía mal que Starlight estuviera viviendo ahí.